Si usted no tiene dónde leerlo ahí, pues me escucha mi voz, y si no, pues probablemente en la pantalla ahí va a estar el pasaje. Primera de Timoteo 2, del 1 al 8. Escúchenlo por favor, o léalo también en la pantalla. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por algunos hombres. Así dice, ¿verdad? Por todos, ¿verdad? Por todos los hombres, a los que le caen bien y no le caen tan bien, ¿verdad? Por todos los hombres. Y miren lo que dice a continuación: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Hermanos, en nuestras manos está el mejor recurso, la oración. No se trata de que usted, cuando digamos vamos a orar, solo le haga como los pollitos cuando van a dormir, ¿verdad? Se suben a la ramita de los árboles, bueno, en el campo, y están dormidos. No se trata del momento de oración que solo usted le haga así y empiece a pensar en un montón de cosas de su casa, de su vida personal y todo, no, sino de clamar al Dios vivo. Y acá dice que nosotros somos llamados a clamar por los que están en eminencia, y hoy hay un suceso, hay un evento de elección presidencial y en algunos lugares de alcaldes también. Y usted y yo tenemos el placer, el privilegio de orar por esta elección 2023. Así que le voy a suplicar que por favor se ponga sobre sus pies un momento, y los que deseen venir a este altar, pasen al altar y oremos, mis hermanos, de acuerdo a lo que dice 1 Timoteo 2:1, clamemos por a todos aquellos que están en eminencia. Amado Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos una vez más delante de ti en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Somos un pueblo, Señor, redimido. Somos un pueblo, Señor, renovado. Somos un pueblo, Señor, que ha salido de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Somos un pueblo, Señor, que ahora disfrutamos del pan de vida. Somos un pueblo, Padre, que ahora disfrutamos también de las aguas refrescantes que vienen del trono de tu gracia. Y somos también embajadores. Somos también, Señor, hombres y mujeres que proclamamos las verdades gloriosas en el nombre de Jesús. Y en esta mañana, Padre Celestial, el ambiente político en nuestro país, si bien es cierto, se torna sombrío, difícil, complicado para nosotros, humanamente hablando. Sabemos, Dios, que tú eres el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, y que tú, Señor, permites en tu santa voluntad que hombres y mujeres tomen posiciones de liderazgo, hombres y mujeres tomen posiciones de privilegio
de eminencia, Señor. Y nosotros podemos unirnos en este clamor juntamente con millones y millones de guatemaltecos y de otras latitudes en el mundo, intercediendo, Señor, por este proceso de elección en este día. Señor, tu palabra nos dice que el que carezca de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tu palabra nos dice también que el Espíritu Santo nos guiará, Señora, hacia toda verdad. Y vaya, Señor, si este día nosotros necesitamos de tu ayuda, de tu dirección, Señor, para no emitir un voto en base a mi criterio, en base, Señor, a lo que promueve o proclama un candidato, sino en base a lo que tu palabra de Dios nos dice que debe de tener un candidato. Te rogamos, Dios, en el nombre de Jesús, en ese precioso y poderoso nombre de Jesús, que tú nos guíes, oh Dios, a emitir nuestro voto con responsabilidad, nuestro voto bajo la dirección del Espíritu Santo, Señor. Que no nos dejemos llevar por esos discursos políticos, que no nos dejemos llevar ni aún por los criterios de hombres y mujeres cercanos o lejanos a nosotros, que no nos dejemos llevar por discursos de hombres y mujeres que creemos que son letrados, que creemos que son conocedores, sino más bien, Padre, que nos dejemos llevar por tu santa y soberana voluntad en este proceso de elección. Rogamos, Dios, porque las elecciones se desarrollen en un ambiente de fiesta, en un ambiente, Señor, de paz y tranquilidad. Señor, que las personas que están a cargo de la supervisión no tengan ningún inconveniente en realizar esa función. Que los observadores internacionales cumplan, Señor, al pie de la letra con la función que les ha sido asignada de ser observadores del proceso democrático en el país. Rogamos, Dios Todopoderoso, que sean cuales sean los resultados, Señor, el perdedor pueda aceptar, Señor, que el pueblo ha votado, Señor, a favor del otro candidato, y no entremos en debates infructuosos, desgastantes, sino que al contrario, Padre, se reconozca la victoria de aquel, Señor, que ha sido seleccionado para gobernar nuestro país en los próximos años. Dios, nosotros creemos firmemente que eres tú, Señor, quien puede cambiar la filosofía, la forma de gobierno, Señor, de los candidatos actuales. Solo tú puedes hacer una obra maravillosa en sus corazones, de tal manera que ellos puedan, Señor, dirigir nuestra nación bajo principios fundados en tu palabra, sin influencias externas o locales que lo desvíen del propósito de servirte a ti y de servir a la nación que tanto, pero que tanto lo necesitamos, oh Dios. Sé tú guiándonos, Padre Celestial. Sé tú guiando, Señor, a aquellos que serán electos en este día, Padre Celestial, y que puedan ellos asumir la responsabilidad de guiar conforme a tu palabra. Nosotros seguiremos clamando no solo hoy, sino siempre, Señor. E intentaremos, Padre, a la luz de tu palabra, contribuir con un ambiente, Señor, distinto, diferente, porque en Cristo encontramos una atmósfera de seguridad, una atmósfera de paz, de certeza, de confianza, de provisión. Y las personas necesitan saberlo, Dios. Ponemos en tus manos, Padre Celestial, las elecciones del día de hoy. Glorifícate, Padre. Exáltate. Sé tú el excelso por todos y para todos. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Asimismo, Señor Dios Todopoderoso, oramos por nuestros niños y niñas. Niños y niñas, Padre, que disfrutaron de un evento el domingo pasado, en el cual disfrutaron, Padre,
con actividades lúdicas, disfrutaron de la naturaleza, disfrutaron de la fauna, disfrutaron de la comunión, Señor, los unos con los otros. Disfrutaron, Padre, de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Disfrutaron, Padre, en todo el proceso de ir conociendo, Señor, el Evangelio de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por cada una de las hermanas que estuvieron a cargo de la ejecución, Señor, de ese proyecto, Señor, y que sin duda fue de mucha bendición e impacto para todos estos niños y niñas y para sus familias también. Muchas gracias, Señor, por nuestras hermanas que con todo amor, con toda dedicación, con todo clamor, con un ejemplo de fe, Señor, estuvieron trabajando y seguirán trabajando con estos niños para lograr, Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de su corazón y que estos niños comiencen a marcar una diferencia en su manera de vivir, y que estos niños, Señor, van a ser un futuro glorioso en tus manos para nuestra nación, para nuestra sociedad. Gracias, Padre Celestial. Muchas gracias por estar con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Pueden pasar los niños y las niñas a la iglesia infantil, por favor? Vamos a sugerirle que a los que tengan su teléfono celular lo pongan en vibrador y que se resistan a la tentación de salir a contestar. Yo regularmente desde hace años, desde que están los teléfonos celulares, en este periodo de tiempo, siempre lo dejo en la oficina. Durante toda la mañana no lo reviso hasta después de que salimos de las actividades, porque no deja de ser a veces un distractor, ¿verdad? Así que esa es la recomendación con respecto al celular. Mis hermanos amados, usted viene con mucho apetito espiritual, ¿verdad? Amén. ¿A usted ya le ha pasado que llega a un lugar a degustar alimentos, ya sea con la familia, con amigos, algún restaurante de comida popular, algún restaurante un poquito no tan popular, pero bonito? Y usted tenía la idea acerca de un platillo y le llamó la atención a aquel platillo y le despertó el interés de degustar aquel alimento. Pero que cuando se llegó la oportunidad y usted le dio el primer bocado y degustó aquel bocadillo, usted dice: esto no es lo que yo esperaba, no me gusta. ¿Y ahora cómo le hago? No me gusta, no lo quiero. O tal vez le ha pasado, como nos ha pasado a nosotros en nuestra familia en el transcurso de los años, que vemos una comida que en su apariencia no nos apetece. En su presentación no es algo que a mí me llame la atención degustarlo, comerlo. No me parece, no me llega. Pero cuando me veo obligado a probarlo, a degustarlo, y tengo ese primer bocado en mi boca, digo: qué delicioso, qué sabroso, qué rico. Creo que a todos nos ha pasado más de alguna vez ese tipo de experiencia. Y ha sido mi oración durante todos estos días, que la palabra de Dios hoy, como siempre, sea del agrado de su espíritu, no de usted, de su espíritu, de su corazón, de su vida, porque a veces la palabra no viene tan dulce como uno la quisiera. A veces la palabra viene con mucha exhortación y dura exhortación, y a veces las personas dicen: mejor no hubiera venido. ¿Para qué vine? Dios mío, me hubiera quedado por allá.
Es que el hermano pastor, a saber por dónde me vio, a saber si mi papá le contó, mi esposo le ha de haber dicho algo. Y no, es el Espíritu de Dios. Porque recuerden, los que estamos acá, lo que enseñamos, lo que instruimos en la palabra, no hablamos de nosotros mismos, hablamos en el nombre de Jesús. Lo que yo hablo, decía el Señor, no lo hablo por mi propia cuenta. No, ha sido el Padre que me lo ha revelado y yo lo doy a conocer a ustedes. Así que en esta mañana, mis hermanos, vamos a hablar acerca de un testimonio salvador. Un testimonio salvador. Haga memoria usted, por favor, mi hermano, hermanita. Y recuérdese en toda la Biblia de algún personaje, de alguna situación a través de la cual Dios obró salvación a una persona, a una familia, a una nación, a un pueblo. Piénselo, haga memoria ahí. Piénselo. No voy a preguntarle a nadie, pero sí piénselo. ¿Se recuerdan el caso del pueblo de Israel en Egipto? Increíble experiencia. Cientos de años en la esclavitud. Y muchos de ellos consideraban de que ya no volverían a tener una vida en libertad. Sin embargo, el Señor le expresa a Moisés y le dice: yo he oído el clamor de mi pueblo y he descendido para liberarlos. Pero tú, Moisés, serás a quien yo use para liberarlos. ¿Qué otro se recuerda a usted? No conteste, solo ahí en su mentecita. ¿Qué otro personaje? ¿Quién es el de la ballena, mis hermanos? Que no se sabe si fue una ballena, solo dice que fue un gran pez, ¿verdad? Dios le dijo: ve y predícale a Nínive, aquella gran ciudad, porque su maldad ha subido delante de mí y he decidido consumirlos por el fuego. Ve. Y aquel hombrecito se negó. Dijo: no, no voy. E intentó huir de la presencia de Dios. Intentó desobedecer y de hecho lo hizo. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y al final, después de su arrepentimiento, él predicó en la ciudad de Nínive. Y la ciudad fue perdonada por la gracia de Dios. Y así como eso, mis hermanos, hay muchos testimonios de liberación. Testimonios a través de los cuales Dios obró sanidad, Dios obró provisión, Dios sustentó los corazones, las vidas necesitadas de las personas. Y hoy entonces abordaremos uno de tantos testimonios en la palabra de Dios y que usted sin duda se va a identificar con este pasaje. Y yo espero que no solamente nos identifiquemos, sino que seamos desafiados a presentar nuestro testimonio para la salvación de los perdidos, para la salvación de los que no conocen a Jesús. Y para ello, mis hermanos, vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 16, Hechos 16 y versículo 25. Si usted está muy atrás allá y no ve las letritas acá, ni lo tiene en su dispositivo, aquí hay lugarcito adelante. Mire, siéntese privilegiado de estar en un lugar VIP para escuchar la palabra de Dios. Si es que no escucha ni ve bien desde por allá, ¿verdad? Porque a veces uno está así, como los chinitos, pues. Porque ya no mira bien. Dice entonces Hechos 16, 25.
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Qué testimonio, ¿verdad, hermano? Un testimonio de la gracia, del poder de Dios. Un testimonio que, mis hermanos, no solamente salvó la vida de una persona, sino de varias personas, de muchas personas quizá. Y hermano, usted, a través de su testimonio, nosotros a través de nuestro testimonio, a través de nuestra forma de vida, podemos también impactar la vida de los demás, a veces sin necesidad de que digamos palabras expresas, porque ven nuestra forma de vida, nuestro testimonio. El libro de Hechos nos dice de que Pablo recién estaba iniciando su segundo viaje misionero y que él había sido instruido por el Espíritu Santo a ir a predicar a Macedonia en una revelación que él tuvo. Dios le decía: ve a predicar a Macedonia. Y en Macedonia, en Filipos, para ser más exacto, que era una provincia de Macedonia, ahí vivía una mujer de nombre Lidia, que se dice que era una mujer en cuanto a la sociedad intermedia, ¿verdad? Una sociedad con sus recursos económicos. Ellos por la mañana salieron a un lugar a las orillas del río, de acuerdo al testimonio bíblico, donde se acostumbraba a ir a orar. Y cuando él y Silas llegaron a ese lugar, vieron a muchas mujeres ahí reunidas. Y entonces Pablo empezó a darles testimonio de la palabra de Dios. Y mientras Pablo expresaba la palabra, Dios estaba obrando, Dios estaba tocando el corazón de Lidia. Cuando Pablo terminó la plática, ella entregó su corazón a Jesús y le pidió al apóstol Pablo y a Silas que por favor fueran a su casa. Y creyó ella y los de su casa también y entregaron su corazón a Jesús. Después de esa experiencia, ellos nuevamente salieron y se van a otro lugar para tener otro tiempo de oración.
Y mientras iban a ese otro lugar a tener ese tiempo de oración, Pablo y Silas, dice que ellos se encontraron con una muchacha que tenía espíritu de adivinación y que los dueños de esa muchacha ganaban mucho dinero, ¿verdad? Por el arte de adivinación que ella tenía. Y esta muchacha identificó a Pablo y a Silas como siervos de Dios y empezó a seguirlos una y otra vez y a decirles: estos son siervos de Dios que os anuncian el evangelio. Pero era una mujer, recuérdelo, con un espíritu inmundo, y lo seguía y lo seguía y lo seguía, de tal manera que llega un momento en que el apóstol Pablo, él se siente incómodo, se siente mal, y él dice: bueno, y este espíritu inmundo, ¿qué anda haciendo aquí? Diciendo esto y lo otro. Entonces se dirige a la muchacha y le dice: espíritu inmundo, sal de ella en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en ese momentito se ve el espíritu, y la muchacha perdió esa influencia que tenía de adivinarle a la gente. Y como los dueños de ella tenían billetes, ¿verdad? Porque ella adivinaba lo que la gente les preguntaba, se enojaron mucho y no encontraron otra manera de descargar su frustración por lo que Pablo había hecho, que lo capturaron al apóstol Pablo, y entonces lo presentaron ante las autoridades. Imagínense los sucesos que se están dando en la vida de Pablo. El verso 17 y 18 y 19 de este capítulo 16 dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro de las autoridades. En primer lugar, vamos a abordar el subtema: fidelidad en medio de la injusticia. Pregunta de reflexión para usted y para mí: ¿cuántas veces usted ha sido tratado injustamente? Dentro y fuera de la iglesia. Piense. ¿Cuántas veces ha sido tratado injusta, pero injustamente? Por las personas, por las instituciones. Piénselo. Hoy que venía de viaje de El Salvador, había esperado como 2 horas en una fila de vehículos sin movernos. Después de 2 horas aproximadamente, la cola de vehículos empezó a moverse. Por unos segundos escuché una ambulancia de hospital, no de la policía, que venía aullando. Y yo estaba en tal situación que tenía que mover mi carro para que la ambulancia se metiera por ahí y yo quedara en sentido contrario a la vía, porque no había de otra. Y lo hice. Cuando yo intenté incorporarme a la vía, los demás pilotos no me dejaron y adelante estaba el policía. Me tomó foto y me dijo: va contra la vía, señor. Entonces le digo: bueno, está bien.
póngame la infracción que así se amerite. Pero creo que usted es testigo de que yo tuve que hacer es sacar mi vehículo de la fila por la ambulancia que venía. Pero está bien, violé la ley, estoy en sentido contrario y ni modo. Y se me quedó viendo el señor, ¿verdad? Y me dice, hágase adelante donde esté ese bote, ahí quédese, porque de aquí ya no van a pasar hasta dentro de otras 2 horas. Creo yo que no me puse, porque no me entregaron ningún papel, ¿verdad?, para la multa o la infracción. Pero me tuve que esperar otras 2 horas para avanzar otro cachito más. Injusto, por supuesto. Si no hubiera sido por la ambulancia, yo paso con toda libertad. Hermanos, las injusticias están a las órdenes del día. Las injusticias abundan en todo sentido. Y nosotros somos llamados a permanecer en justicia, en la justicia de Dios, que es la justicia por excelencia. Necesitamos nosotros mantenernos fieles en medio de las injusticias de la vida. En pandemia, ¿cuántos no fueron afectados injustamente? Con el pretexto de la pandemia, ¿verdad? En algunos casos sí, fue justo, pero en otros no, ¿verdad? Para nada. Y a veces usted se pregunta, ¿y por qué me pasan estas cosas a mí si yo no he hecho nada malo? Dios, ¿y por qué? ¿Y por qué, Señor, a ellos les sucede esto y aquello y lo otro? Y yo que hago esto y aquello y lo otro, Señor, mira cómo estoy. Es injusto. Piensa uno de tantas cosas que suceden. Dios nos llama a permanecer fieles en medio de las injusticias. Entonces a Pablo y a Silas, los dueños de esta muchacha que adivinaban, ellos capturaron a Pablo cuando no tenían ese poder, esa potestad de hacerlo. Sin embargo, lo capturaron, lo presentaron ante las autoridades y en todo ese movimiento fueron levantando una turba de personas, muchas personas, para acusar al apóstol Pablo y a Silas. Y cuando así lo hicieron, ¿verdad? Dijeron que ellos estaban alborotando a las personas, obligando a las personas a creer cosas que ellos no creían, que iban en contra de sus propias creencias, cosa que era 100% falsa, porque ellos no estaban haciendo eso. Entonces vienen las autoridades y dicen, ahí los tenemos, azótenlos con varas. Hermano, usted conoce un chilillo, que es una ramita delgadita, seca. Mi mamá cuando allá en el monte, te voy a agarrar a chilillazo, me decía Pedro, venite para acá. Y agarraba esa ramita seca, ¿verdad? Y bla, bla, y mire, hermano, duele, un chilillito. Hermanos, a ellos con varas. ¿Y qué habían hecho? Nada, simplemente dar testimonio de Jesús. Dice que la multitud le rasgaron sus ropas para que les doliera más. Y los agarraron. Tuve un profesor en cuarto primaria que cuando uno fallaba en el salón de clases por mala conducta, él lo que hacía es que lo subía a uno, al infractor, a tuto, para que el pantalón le quedara a uno bien marcado en sus nalguitas, en sus glúteos, y agarraba su regla, mira,
sí que era doloroso, marcaba el teglazo. Y Pablo y Silas los agarraron a varazos y les dieron buena cantidad de varazos, porque más adelante dice que les dieron muchos. ¿Y creen ustedes que ellos estaban contentos? Denme otro, aquí póngame otro. Mire, yo a veces cuando me enojaba mi mamá le decía, no me dolió, deme otro, deme otro. Que ya estás curtido de tanto que te doy, me decía mi mamá. Pero no, si me dolía, lo que pasa es que uno se la lleva de machito siendo chiquitillo, ¿verdad? Ellos no decían, deme otro, no, les dolía. No era que ellos venían con la vara y, pobrecito Pablo y Silas, no venite para acá, ¡plá! 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 Injustamente. Sin embargo, mis hermanos, vemos la fidelidad de estos hombres de Dios, aún en medio de las injusticias. Usted y yo hemos cantado muchas veces ese lindo canto, esa linda alabanza que dice, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Lindo, ¿eh? Pero cuando el Señor va a escuchar de nosotros que digamos, mi fidelidad es grande. Mire, pero ellos sí lo estaban demostrando acá. Estaban manteniéndose fieles a pesar de que pues estaban atravesando un tiempo, un periodo de adversidad sumamente difícil. Destacamos entonces acá la fidelidad de Pablo y Silas ante una situación de injusticia. Fueron privados de su libertad injustamente, les rompieron sus ropas, ellos estaban totalmente indefensos ante aquella turba de personas y ante las autoridades que estaban ahí juzgándolos sin haber hecho un juicio previo. Y estaban sufriendo ahí. Ordenaron que los azotaran y vaya que aquellos con ganas de querer hacerlo, ¿verdad? Ganas de querer darles. Es como cuando un padre le decía al hermano mayor, pegale a tu hermano, mira. Vamos, ¿sabes? No digo que siempre fue así, pero en algunos casos sí se daba. El verso 23 entonces, para que lo vean en la escritura, ¿verdad? Dice, después de haberles azotado mucho, mire ahí dice, sí lo lee, ¿verdad? Después de haberles azotado mucho, mire, no les bastó, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Como que no bastaba meterlos al bote. ¿Todo por qué? Porque ellos habían estado dando testimonio de Jesús, nuestro Señor y Salvador, como si eran delincuentes, como si eran asesinos. Los metieron a la cárcel. Entonces ellos se mantuvieron fieles en medio de la injusticia. Así que usted, hermano, manténgase fiel. No importa cuán injusto le traten, dentro o fuera de su familia, en su trabajo, en la comunidad, en sus estudios, donde quiera que a usted le traten con injusticia, recuerde que si usted está perseverando en la fe, Dios velará por su bienestar, tarde o temprano. Dios estará ahí. Número 2, gozo en la adversidad. Es lindo, mis hermanos, cuando las cosas no van bien y uno solo cantando himnos, coritos, ¿verdad? Porque todo va bien, encantado de la vida. Pero cuando las cosas no van bien, es ahí donde se prueba el verdadero carácter
del cristiano. Y escuche lo que dice el verso 25 y léalo ahí. Después de que ellos fueron sujetados al piso, en el cepo, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, se lamentaban y quejaban ante Dios por las injusticias que sobre ellos estaba pesando. Amén, hermanos. Ya ven, miren, ya ven que les digo. Ahí no, amén. Ahí no, amén. Porque no dice eso el texto. No, si yo vi que estaban metiendo gol. Dice el verso 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Aleluya, mis hermanos. Gloria a Dios, que cuando usted esté enfermo, aún estando en enfermedad, usted puede honrar y glorificar el santo nombre del Señor. Bendito sea Dios, que aunque a veces no tengamos lo suficiente en la mesa, usted se deleita y dice: Señor, te doy gracias, Dios, por estas tortillitas y estos frijolitos contados que vamos a compartir en la casa. Te damos las gracias. Te doy las gracias, Señor, porque a pesar de la enfermedad y que no tengo para los medicamentos, tú eres mi sanador, tú eres mi gozo, tú eres mi alegría, tú eres mi sustento. ¿Cree usted que Pablo y Silas no estaban adoloridos después de esa macaneada que les habían dado? Marcados con las varas, sujetados en el cepo, en el piso y con cadenas en las paredes. Acá. El cepo acá y las cadenas en las paredes. Todos golpeados a causa de la injusticia de los hombres. Pero dice el texto: a medianoche, orando Pablo y Silas. Hay hermanos que son buenos, pero para pedir oración, ¿verdad? Le piden oración a medio mundo, pero ellos no oran. Levanten la mano los que no oran y piden oración. Bendito sea el Señor, esta iglesia, puro fuego de lo alto. Estaban adoloridos, obviamente. Sus cuerpos estaban pero agotadísimos de esa paliza, de esa golpiza que habían recibido. Pero escúchenlo bien, mi hermano y hermana. Ese dolor no les impedía adorar a su Dios y Señor. Por eso el salmista decía: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Porque que lo deje a uno padre y madre es de lo más doloroso, que lo abandonen. Pero él dice: aunque yo esté en ese profundo dolor, yo sé que mi Dios me va a sostener, yo sé que Él me va a recoger, yo sé que Él estará conmigo en todo momento. Entonces es admirable que en medio de ese proceso de dolor, de injusticia, ellos conserven el gozo del Señor, la esperanza en su Dios, porque estaban orando, estaban clamando a Dios. Y dentro de ese tiempo maravilloso de adoración, hermanos, en ese tiempo maravilloso de adoración, cantaban al Señor, y los presos a la distancia, ellos oían cómo oraban y cantaban a Dios. No era la intención de ellos que aquellos escucharan, porque ellos no estaban buscando una audiencia que los escuchara. No estaban buscando
un grupo de personas que escuchara lo que ellos hacían. No, ellos estaban adorando, exaltando a Dios, orando y cantando himnos. Pero Dios hizo que aquellas voces, que aquellos cantos se expandieran hacia donde estaban los demás presos y ellos pudieron escuchar lo que sucedía. Y es que en los corazones de Pablo y de Silas no había lugar para lamentarse. Hermano, en medio de sus angustias, de sus necesidades, de sus problemas, ¿usted se lamenta más que confiar en Dios? Porque es lo más fácil, lamentarse, quejarse, justificarse. Ellos no encontraron motivos para lamentarse. No tenían tampoco un corazón resentido. Señor, pero mira, nosotros hemos venido anunciando en este viaje misionero. Acabamos de estar predicando y cómo se convirtió Lidia. Señor, y qué testimonio más precioso. Señor, pudimos liberar a esa muchacha con espíritu maligno. ¿Y qué hemos hecho de malo, Señor, como para estar en esta situación? Presos, todos golpeados, sin comer, sin agua y metidos en esta mazmorra. No, ellos no estaban diciendo nada de eso. Pero uno sí, este pleno siglo XXI es campeón para eso. No se congregan, no son fieles a Dios, no son fieles ni en sus diezmos tampoco. Pero cuando una media cosa llega, ay Señor, ¿y por qué? Ay Padre eterno, por favor ayúdame, ay Señor. Qué difícil. Pero ellos no se desubicaron. Se mantuvieron fieles en la injusticia. Conservaron el gozo en medio del sufrimiento. Porque no había tiempo para ellos para quejarse, ni lamentarse, ni estar resentidos por las formas injustas en las cuales estaban siendo tratados. Y reitero lo que acabo de decir hace unos momentos. Mientras ellos cantaban y adoraban a Dios, los presos los oían. Cuando usted está atravesando procesos de sufrimiento, mire las personas, así los tienen a ustedes, ¿sí? En el trabajo, la universidad, la escuela, la vecindad, en la familia, ¿sí? Nos tienen en la mira. Y si lo ven a usted quejarse, lamentarse, llorar, que es un puro moco tendido, las personas lo ven. Y ese es el testimonio que usted les está dando a ellos. Y hago énfasis en esto porque el texto dice entonces que cuando ellos oraban y cantaban, los presos oían. No los podían ver, pero escuchaban. Las personas nos ven a nosotros y no solamente nos ven, sino que escuchan la forma en que nosotros nos expresamos cuando estamos atravesando esos procesos difíciles, dolorosos. Las personas lo saben. Y es maravilloso, por ejemplo, cuando el salmista en el Salmo 34:1, lo vamos a leer, dice lo siguiente, y después en Nehemías 8:10. Y si usted se identifica con este salmo, diga un amén, aunque sea solo para usted mismo. Dice el texto: bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, dice. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y Pablo decía: sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. He sido enseñado por todo, decía.
Hermano amado, Dios nos llama a que nosotros permanezcamos firmes en la fe, a que el gozo permanezca en nuestro corazón y que lo bendigamos, lo exaltemos en todo tiempo. Él conoce lo que usted está viviendo hoy de manera personal, de manera familiar. Él lo sabe muy bien. Y no solamente lo sabe a la perfección, Él tiene la solución al problema que usted está viviendo. Pero entonces, ¿por qué no se soluciona? Porque mi corazón no está haciendo lo que Dios demanda, lo que Dios exige. Porque en medio de la crisis yo busco justificaciones que me hagan sentir bien a mí, aunque sé que no es la solución para el problema. Y sigo en el problema, y me sigo hundiendo en el problema, y me sigo hundiendo en el problema, porque no soy capaz de decir: Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Prefiero decir él, ella, aquel otro, ellos son los culpables, los hermanos de iglesia, el pastor es el culpable. Y no decir yo he pecado. Pero alguien que está atravesando la prueba como Pablo y Silas, sí pueden decirlo con convicción: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué acaso Dios no ha prometido librarnos, mis hermanos? ¿Verdad que sí? Así que si usted no está siendo libre, pregúntese por qué en lo más íntimo de su corazón, en la presencia de Dios. Dios, ¿por qué esto no está sucediendo? Y Nehemías 8:10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Estaban leyendo la ley de Dios al pueblo de Israel en un contexto difícil, pero donde la palabra de Dios, la meditación, la lectura, la práctica de la palabra de Dios les llevaría a ellos solaz, tranquilidad, seguridad, confianza. Y por eso les dice: coman grosuras, beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada, porque es día santo para Jehová. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y vaya que Pablo y Silas sí lo estaban experimentando. El gozo del Señor era su fortaleza en esos momentos de crisis, en esos momentos de gran necesidad. Número 3, certeza absoluta. Certeza absoluta en la voluntad de Dios. Hermanos, no es fácil, no es sencillo tener certeza absoluta en Dios cuando nuestros cuerpos sufren por la enfermedad. No es sencillo mantener certeza absoluta en Dios cuando nuestros recursos en casa son mínimos o no los tenemos. No es fácil mantener confianza, certeza absoluta en Dios cuando no tenemos una fuente segura de ingresos para la satisfacción de las necesidades familiares. No es sencillo. Pero vean lo que sucedió a Pablo y a Silas a partir del verso 26 al 28. Dice verso 26. Entonces sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían.
Y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Mire qué sorprendente. Certeza absoluta en la voluntad de Dios. Otro hubiera dicho: Señor, gracias por quitarme las cadenas, patitas, ¿para qué te quiero? Y fuera. Pero él no. Él dijo no, porque él comprendía que aunque era una situación adversa, que aunque era una situación difícil, Dios lo quería en ese momento de su vida, allí donde estaba. De manera que uno debe de meditar y presentarlo delante del Señor y decir: Señor, ¿por qué yo estoy en esta situación que es incomprensible para mí? No sé cómo digerirla, no sé cómo interpretarlo, no le encuentro ni pies ni cabeza. Pero si tú, Señor, quieres que aquí esté, si tú estás conmigo, pues aquí me quedo. Un terremoto. Para los que han tenido esta experiencia, tal vez no de un terremoto, ¿verdad? Pero de un sismo de intensidad de 5 o 6. ¿Qué siente usted cuando eso ha sucedido? El cuerpo reacciona naturalmente. Y usted todo tiembla y ver que las puertas se abren de repente y las cadenas se soltaron y las cadenas de los cepos se abrieron y todo aquello se sacudió. Qué terrible. Sin embargo, ellos se quedaron ahí, no salieron huyendo. ¿Por qué no huyeron? Porque estaban seguros. Ellos tenían certeza de que el estar ahí era parte de la voluntad permisiva de Dios. Ahí tenía que estar. Y el carcelero le dio la razón, porque él, cuando se despertó asustado por lo que había sucedido, él inmediatamente sacó su espada, porque de acuerdo a las leyes romanas, si un preso se escapaba, no digamos varios, el que los estaba cuidando era digno de muerte. Y él dijo: antes de que me maten los demás, yo mismo me mato. Y cuando sacó su espada y Pablo lo vio a lo lejos, le gritó: no te hagas daño, todos estamos acá. Les pregunto a usted, no conteste, solo en su mente: ¿qué pasó con los demás presos que también fueron liberados de sus cadenas, de sus cárceles? ¿Por qué no huyeron? ¿Por qué no se fueron? ¿No les parece asombroso que muy probablemente los cantos, la oración de Pablo y Silas impactaron tanto la vida de aquellos presos, de que como ellos no vieron que Pablo y Silas salieron corriendo, ellos decidieron quedarse también? Ellos dijeron: no nos movemos de aquí, porque no se van, nosotros no nos movemos. Ahí se quedaron. Aquí estamos todos, les dijo Pablo, no te hagas daño. No hemos huido, estamos aquí. Nunca es bueno huir de nuestros problemas. Nunca. Nunca es bueno huir de las adversidades. Nunca es bueno huir de aquellas situaciones que usted no comprende. Nunca es bueno huir de aquellas situaciones que le producen dolor, incertidumbre. Nunca. Nunca será bueno huir. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu
de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No le huya a sus problemas, hermano. Usted sabe, hay hombres y siervos y siervas de Dios en cualquier lugar que nos pueden asesorar, nos pueden ayudar a salir adelante ante un problema X. Aparte de que usted y yo clamamos a Dios en oración y buscamos orientación a través de la palabra, Dios también usa hombres y mujeres para que nos ayuden. ¿Se imagina usted, hermano, el efecto que produjo la oración de Pablo? No te hagas daño, todos estamos acá. Porque aquel hombre desconsolado a matarse. No te hagas daño, todos estamos acá. ¿Cómo se sintió aquel hombre? Pidió una luz, porque estaba oscuro, y se fue a ver, y vio que todos estaban ahí. ¡Qué alegría! Todos están aquí. Me iba a matar de gratis, porque todos estaban. Le llegó paz a su corazón, le llegó confianza. Por eso es que cuando usted lee el versículo 9 y 10, comprende mejor lo que este hombre hace. Dice el versículo 9 y 10: y se le mostró a Pablo, perdón. En este contexto, mis hermanos, en el mismo capítulo les estaba mencionando de que Pablo estaba iniciando su viaje misionero y que en ese viaje misionero experimentó algunas situaciones bonancibles, y esta que estamos viendo que no fue nada agradable, pero que Pablo lo estaba haciendo en obediencia a lo que Dios le había requerido. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 y 10 del capítulo 16 leemos lo siguiente: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Escuche lo que dice a continuación: dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio, obviamente en Macedonia. Es decir, Pablo estaba sumergido en la plena voluntad de Dios. Sin embargo, aunque él estaba haciendo con Silas, obediente, sujeto a la voluntad de Dios, estaba atravesando problemas serios contra su integridad personal y física. Porque el que usted y yo nos mantengamos fieles, hermano, no significa de que usted no se va a enfermar, no significa de que usted no va a tener problemas, no significa que a usted no lo pueden despedir de un trabajo porque estamos en un mundo injusto, no significa que a nosotros no nos pueda pasar un accidente en la calle, no significa que aquí en la iglesia le vamos a hacer una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Son muchas las adversidades que se pueden dar, pero Pablo, él estaba seguro de que su mover estaba enmarcado entre la voluntad de Dios. Dios le había dicho anteriormente: ve a Macedonia a través de una visión. Y él estaba seguro de que a pesar de que en este momento él estaba en la cárcel, él estaba dentro de la voluntad de Dios, porque Dios lo había enviado a Macedonia, sabiendo lo que iba a suceder en Macedonia. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de mantener esa confianza absoluta en Dios, independiente de aquellas cosas difíciles que usted y yo podamos estar enfrentando de manera personal o familiar, y en este caso también nacional. Dice el Salmo 118:6,
Vamos a leer una serie de textos del libro de los Salmos y de Romanos. Salmo 118, 6 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No importa quién lo amenace, no importa lo que le digan. Si usted es fiel, si nosotros somos fieles, Dios está con nosotros. Salmo 27, 3: Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una sola persona, pues uno dice, bueno, lo tantea, hoy con él, vámonos pues. Pero contra un ejército, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. A veces, hermanos, las cosas que nos suceden parecieran un ejército, por aquí, por allá, por el otro lado, ahí hasta donde uno menos piensa, le llegan las angustias. Pero dice el salmista, yo estaré confiado. 48. Mire qué hermoso. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y Pablo y Silas estaban dentro de la voluntad de Dios. Ellos tenían la plena certeza de que lo que estaba sucediendo en sus vidas era parte de la voluntad de Dios, el que estuvieran ahí. Así que si usted está en lo que esté, Dios lo ha permitido, pero el resultado depende de las decisiones que usted y yo tomemos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios, hermanos? Buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Pablo y Silas estaban en medio de la voluntad de Dios, a pesar de que en apariencia estaban atravesando un proceso de sufrimiento, pero Dios estaba con ellos. De tal manera que al final, en el proceso, la voluntad de Dios sería para ellos buena, agradable y perfecta. Ellos se comportaron de una manera diferente, siendo apaleados, azotados, maltratados, violentados sus derechos civiles. Ellos fueron diferentes. Ellos marcaron una diferencia en el nombre de Jesús. Y estando en esa condición, oraban y cantaban himnos a Dios, adorándolo. Pero los presos oían lo que ellos hacían. Cantaban, oraban. Usted y yo somos llamados a marcar esa diferencia en el nombre de Jesús. Las personas nos tienen así, ¿ven? Ellos observan la forma en que nosotros vemos a los demás. Ellos escuchan nuestro vocabulario. Ellos observan las reacciones de nuestro cuerpo. Ellos observan las decisiones que nosotros tomamos. Ellos están en todo, procurando encontrar algo para señalarlo a usted y a mí. Marquemos la diferencia. Seamos adoradores en espíritu y en verdad, como lo fue Pablo y Silas. Aferrémonos, mis hermanos, a Dios. Y la Biblia dice que Él peleará nuestras batallas. Amén, hermanos. Aferrémonos a Dios y Él peleará nuestras batallas.
La confianza en Dios de Pablo y Silas le brindó al carcelero seguridad y tranquilidad. Y por último, el poder de su testimonio, de Pablo y de Silas. Leemos, por favor, el verso 29 hasta el 34. El poder de su testimonio. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y escucha esto otro: y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos cartas leídas para el mundo. Somos cartas leídas. Si nosotros estamos brindando un testimonio de acuerdo a las Escrituras, sin duda, mi hermano y hermana, usted será un instrumento útil para la gloria de Dios. Pero si usted no está brindando un testimonio apegado a las Sagradas Escrituras, usted será una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Y la gente dirá: no, para ser como ella, mejor no soy nada. Para ser como él, nunca iré a una iglesia. Es su testimonio, es mi testimonio. El testimonio de Pablo y de Silas. En medio de su dolor, en medio de su quebrantamiento, en medio de la injusticia, oraron, cantaron, se regocijaron al Señor, y los presos oían. Eso quedó bien marcado en sus mentes y sus corazones, y en el carcelero. No importaba la condición en que estaban, dieron un testimonio ejemplar, y la salvación llegó al carcelero y a toda su familia. En este pasaje notamos por lo menos 3 cosas importantes. Número 1, fueron reconocidos como siervos de Dios. Miren, inmediatamente tenía la luz, se postraron a los pies de Pablo, reconociendo de que había algo extraordinario, algo diferente en ellos. Número 2, fueron reconocidos como embajadores de Dios, porque le dicen: ¿qué necesito hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ustedes tienen un mensaje de salvación que yo desconozco. Díganme, ¿qué necesito hacer? Eran embajadores. Y número 3, fueron instrumentos de salvación para este hombre y para toda su familia. ¿Fue complicado lo que ellos hicieron? No. Simplemente eran lo que decían ser. ¿Qué? Discípulos de Jesucristo. Usted es un discípulo, somos discípulos de Jesús. Brindemos un testimonio fiel a las Sagradas Escrituras y de esa manera estaremos glorificando a Dios y estaremos impactando la vida de muchas personas a través de nuestro testimonio, y muchas personas quizás vendrán al conocimiento
de la salvación en Cristo por su vida y por su testimonio personal. Así que continuemos, hermanos, siendo fieles, porque eso es lo que Dios anhela para nuestra vida. Tenga la bondad de ponerse sobre sus pies y oramos al Señor para pedir de su gracia y de su bendición. Padre Celestial, en esta mañana preciosa, Señor, nos deleitamos, nos gozamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque en esta mañana tú nos has exhortado, nos has animado, nos has desafiado, Señor, a brindar un testimonio que esté fundamentado, Señor, en nuestra fidelidad en medio de la injusticia. Gracias, porque muchas injusticias hay en este mundo para con tus hijos, para con tu pueblo, pero ninguna injusticia, Señor, nos podrá alejar de ti. Asimismo, Padre, te suplicamos, Dios, que tu gozo, que tu alegría, que tu contentamiento siempre esté en nuestro corazón, no importando si estoy enfermo, no importando, Señor, si no tengo los suficientes recursos para mi diario vivir, no importando, Señor, si no tengo el empleo que necesito, no importando, Señor, que haya muchos problemas en mi hogar, no importando, Señor, que tenga problemas en mi centro de labores, no importando que en la comunidad, Señor, no sea valorado como debe de ser. Señor, mi confianza está en ti y mi gozo permanece en ti, porque el gozo, tu gozo es mi fortaleza. Gracias, bendito Señor. Ayúdame a mantenerme en esos momentos de tensión, en esos momentos de adversidad, con la completa certeza, con la completa confianza de que estamos dentro de tu voluntad. Y no importa lo que suceda, si estamos dentro de tu voluntad. Hombres y mujeres del Antiguo y del Nuevo Testamento ofrendaron sus vidas, Señor, estando dentro de tu voluntad. A muchos otros, a muchos miles, tú los libraste de la enfermedad, tú los libraste de la muerte. Pero otros, Señor, partieron delante de ti. Pero sea cual sea, Señor, el destino de cada uno de nosotros dentro de tu voluntad, siempre será de bendición para nosotros. Porque ya sea que muramos, pues nos vamos contigo. Y si vivimos, Señor,